Hola, buenos días. Soy Parker Farnsworth y esta es mi presentación sobre Gabriel García Moreno. Próximo. La biografía y la infancia. Gabriel nació en Guayaquil, Ecuador. Él es el más joven de los 8 hijos en su familia. Su padre, don Gabriel García Gómez, nació en España y se convirtió en un comerciante exitoso después de emigrar a Ecuador. Fue ahí donde se casó con doña Mercedes Moreno, debido a que su padre murió cuando él era todavía un niño. Gabriel Moreno no pudo obtener la misma educación que sus hermanos mayores. Un monje de un monasterio local tomó al joven bajo su protección y le enseñó temas elementales. Él se trasladó, próximo. Descripción. ¿Cómo se veía Gabriel físicamente? Él era alto, fornido, y a juzgar por las descripciones de la palabra de él, increíblemente apuesto, con una frente alta y ancha. En el momento de su asesinato tenía el pelo blanco. Próximo. Él se trasladó a Quito a una temprana edad, donde fue a estudiar Derecho. Tenía interés en ser parte de la Iglesia católica, pero abandonó la idea. Sin embargo, él seguía siendo muy religioso y este último jugó un papel muy importante en su vida. Se convirtió en un conservador que se pronunció contra el liberalismo, que era muy popular en la época en América del Sur, porque él se manifestó en contra del gobierno y fue exiliado a Europa, pero más tarde regresó a Quito. Más de su vida personal, Gabriel García Moreno contrajo matrimonio en 2 ocasiones. La primera el 4 de agosto en 1846, a los 25 años, con Rosa Akasubi Mateo, miembro de una familia de terratenientes. Ella murió en el 18 de octubre de 1856. Sus opositores políticos sospecharon que el propio García Moreno había matado a su esposa, suministrándola una sobredosis de laudano, pero la veracidad de tal supuesto nunca se comprobó. 6 meses más tarde se casó con Mariana Alcázar, su sobrina política predilecta. Ambos matrimonios suscitaron habladurías en la moncal ciudad de Quito, aunque pese a todo su vida familiar nunca influyó de forma directa en su trayectoria política ni en su gestión pública. Próximo. En 1857 hasta 1858 dirigió la oposición contra el gobierno, mientras que el país estaba siendo invadido por el ejército peruano. En el enero del próximo año huyó a Perú, pero regresó a Quito como uno de los miembros de una junta revolucionaria recién formada. Derrotado por el ejército ecuatoriano regular, tuvo que huir una vez más al Perú. Él ofreció su alianza con el presidente peruano. Luego buscó la ayuda de Francia a cambio de que Ecuador se habría convertido en un protector de Francia. A pesar de toda esta manicación, resultó ser infructuoso. La situación política en Ecuador cambió de repente. Por el año 1870, García Moreno estaba en el control de la República, después de haber logrado la victoria militar con la ayuda de su viejo enemigo, el general Flores. Antes de su presidencia, el estado de los asuntos de Ecuador estaba en mal estado. Caos previsible en todas las fases de la administración. El ejército se estaba propagando el terror entre los ciudadanos honestos. No había prácticamente ninguna educación y las normas morales eran corruptos.
Gabriel Moreno se abrió camino a través del Senado y con el tiempo se convirtió en el presidente de Ecuador. Próximo. Como presidente hizo una nueva constitución que le permitió difundir sus puntos de vista católicos. Incluso hizo el catolicismo romano la religión oficial del Estado. Gabriel cree que para que el país tenga éxito, tendría que alinear sus opiniones y creencias con las de la fe católica. Sin embargo, sus opiniones eran un poco más de la parte superior. Declaró que solo los católicos romanos eran ciudadanos de pleno derecho y todos los demás tenían ciertos privilegios quitados. Moreno era un dictador. Se limita la libertad de la expresión en el país y solo el Congreso se utiliza para ayudar a pasar sus reformas. En la expiración de su mandato en 1875, García Moreno decide seducirse a sí mismo. Próximo. La muerte de Gabriel Moreno. En la expiración, en el 6 de agosto de 1875 fue asesinado por un grupo de sicarios armados con cuchillos, machetes y revólveres. Alguien le envió un falso mensaje que decía que se necesitaba en otro lugar, y él se fue de la iglesia de donde había adorado el Santísimo Sacramento. Él murió cerca del Palacio Presidencial en Quito. Próximo. Lista de pruebas. Muchas personas no reconocen sus logros a causa de su fervor religioso. Él se estableció la economía mediante la creación de una tesorería eficiente, la introducción de una nueva moneda y la mejora del crédito internacional de Ecuador. El gobierno había grabado a la gente sin piedad, no pudo controlar el gasto y no se había mantenido un propuesto. Después, trabajando incansablemente para llegar a la parte inferior de la deuda, se presentó un mejor método de contabilidad para la deuda. Creó una junta de control de actuar como un control sobre el fraude por el órgano ejecutivo y quitó todas las funcionarias involucrados en el peculado. Él mismo se negó a tomar su sueldo presidencial, regresó la mitad de la misma para el tercero y la otra mitad se le dio a la caridad. Él proporcionó la buena educación de bajo costo mediante la incorporación de los jesuitas. También añadió universidades y el aumento de la matrícula de estudiantes en la educación superior. Se modernizó la agricultura y caminos construidos, incluyendo una pista de carro decente desde Quito a Guayaquil. También ayudó al país a ser más religiosa. Él asistía a la misa todos los días y estudiaba las escrituras mucho. Eso tenía un gran impacto sobre el país. Gracias por escuchar mi presentación. Ese es el fin. Que tengan buenos días.